Bien, ya estamos de vuelta. Bien. Entonces, para entender un poquito cómo funcionan los anticonceptivos, hay que recordar un poquito cómo ocurre lo que es el embarazo y la reproducción. Ya, lo primero, cuando hablamos de la mujer, tiene dos ovarios, no se olviden, pero los dos ovarios no trabajan juntos. Ellos se van turnando. Uno trabaja un mes, el otro trabaja el otro mes, ¿no? Mientras el otro está descansando. Entonces, dos ovarios se van turnando. En cada mes, un ovario va a empezar a madurar 10 folículos de los que tiene, que van desde 1000 a 10.000 folículos, ya, pero ese número es variable. Cada folículo va a tener un óvulo en su interior, ¿ya? Pero en cada mes o en cada ciclo, si ustedes quieren, para no estar hablando de meses, en cada ciclo van a madurar 10, de los cuales solamente uno considera madurar por completo y liberar a su óvulo. En algunos casos raros, como han debido escuchar, pueden madurar más de uno, ¿no? Cuando son dos, tres, los mellizos, trillizos, etc. ¿Ya? Bien, esta ovulación va a ocurrir en un ciclo más o menos lo que es la mitad del ciclo. Eso cuando hablemos de métodos naturales voy a explicar mejor lo que es el ciclo, pero para hacerlo rapidito, un ciclo normal va de 21 a 35 días y nosotros calculamos la mitad de ese ciclo, lo que sería la fecha probable de ovulación, que es justamente la mitad. Por ejemplo, si tengo un ciclo de 26 días, la mitad de esos son 13, por lo tanto esos 13 es la fecha probable de ovulación, porque el óvulo puede que no ovule exactamente la mitad, sino puede fallar incluso con 48 horas hacia adelante o hacia atrás. Eso tiene que ver, vamos a ver, con lo que es los métodos naturales. Voy a explicar bien cómo es el ciclo y cómo calculamos los días para decir qué días tiene más riesgo, menos riesgo de embarazarse. Ya, ahora, sin embargo, esa fecha probable de ovulación es la que ocurre, como les digo, a la mitad del ciclo. Pero fíjense lo que dice ahí en el nombre que les digo. Dice fecha probable. Significa que no siempre ocurre. Hay una alta probabilidad de que ocurra a la mitad del ciclo, generalmente es ovulación. Pero lo interesante es que puede haber ovulaciones muy variadas, incluso más alejado de la fecha probable de ovulación. Y si me preguntan si hay probabilidad de embarazo en los días de la menstruación, les voy a decir que sí. Si bien no es lo más frecuente, ¿ya? Pero sí hay una probabilidad de embarazo en esos días. Algo que yo siempre les enseño y les digo es que la probabilidad de embarazarse en una mujer está presente desde el primer día de su menstruación hasta el día que le vuelva su otra menstruación. O sea, hay probabilidad de que se embarace. Sin embargo, las probabilidades son mayores cerca de la mitad del ciclo, que es donde va a ocurrir la ovulación, y van reduciendo hacia ambos extremos. Hay una baja probabilidad de embarazo cerca de los días de la menstruación y una más baja todavía en los días anteriores a la menstruación. ¿Ya? Bien, si una mujer, por lo tanto, tiene relaciones sexuales cerca de la ovulación, ¿ya? Y digo cerca porque no tiene que ser el mismo día, podría ser embarazo. ¿Y eso por qué? Porque el espermatozoide va a vivir 72 horas dentro del cuerpo de la mujer. Eso significa que puede que la mujer todavía no haya ovulado, pero si ovula en los siguientes 3 días, se puede embarazar todavía porque el espermatozoide va a estar viviendo ese tiempo dentro. Y lo mismo, el óvulo ya puede sobrevivir 48 horas después de la ovulación esperando al espermatozoide. Ya, por lo tanto, una mujer que ha ovulado puede embarazarse hasta 2 días después si es que ha tenido relaciones sexuales. ¿Ya? Ahora, para que ocurra ese embarazo, obviamente el espermatozoide tiene que unirse al óvulo. Tiene que encontrarlo en plena trompa de falopio. ¿Ya? Porque también ese es otro detalle. Muchos de los embarazos no ocurren porque a veces el encuentro es fuera de la trompa de falopio o puede que ocurran incluso los ectópicos, que es otro tema, pero pudiese pasar, ¿ya? O incluso que no hay embarazo si no se encuentran en el punto adecuado, ¿ya? Y el punto adecuado es la porción ampular de la trompa de falopio, donde debe ocurrir la famosa fertilización, que es lo que nosotros decimos la concepción de la unión del espermatozoide con el óvulo. Una vez que ocurre
esta concepción, ese embrión debe viajar, y es lo que les mencionaba, hasta el útero para proceder a lo que es la implantación en el endometrio, ¿ya? Y eso va a ser un viaje de 7 a 9 días desde el momento de la concepción y recién estaríamos hablando de embarazo, ¿ya? Entonces, aquí está el detalle. ¿Cómo trabajan los métodos anticonceptivos? ¿Ya? Van a trabajar usando uno de estos que estoy mencionando aquí o varios, porque algunos métodos anticonceptivos no solamente actúan sobre uno de estos mecanismos, sino a veces actúan sobre varios mecanismos, ¿ya? Bien, perdón, se fue. Entonces, uno de los mecanismos sería bloquear los espermatozoides para que no lleguen al óvulo, ¿ya? Para eso tenemos los métodos de barrera, por ejemplo, ya que obviamente un preservativo no va a dejar que el espermatozoide llegue a juntarse con el óvulo, pero también algunos métodos de otro tipo, por ejemplo, los dispositivos como la DIU va a generar una inflamación que no va a dejar que los espermatozoides avancen, ¿ya? Los hormonales van a cambiar la consistencia del moco cervical, no dejando que los espermatozoides puedan moverse rápidamente, ¿ya? Otro mecanismo es que dañen al espermatozoide o lo maten, ¿no? Con los famosos espermicidas, ya que pueden lastimar. O la T de cobre que genera una inflamación, que genera una respuesta inmune, que también va a atacar al espermatozoide, no le deja sobrevivir, ¿ya? No permitir que los óvulos se liberen, en otras palabras, que no haya ovulación. Aquí estamos hablando de los métodos hormonales que de alguna manera bloquean los mecanismos que estimulan el desarrollo de los folículos y la liberación de los óvulos. ¿Ya? La otra es cambiar el revestimiento del útero, el endometrio, hacer que el endometrio se modifique de alguna manera para que no reciba al óvulo fertilizado. Y aquí está la clave de lo que decía, de esos métodos que suelen hablar que son abortivos, ¿no? Aquí, fíjense, ya no estoy hablando de evitar la unión del espermatozoide con el óvulo, sino estoy hablando de evitar que ocurra el embarazo. En otras palabras, de evitar que el embrión, o sea, ese espermatozoide unido a ese óvulo, formando el embrión, llegue a implantarse al útero, ¿ya? Entonces, estos métodos pueden generar eso. Y aquí podemos hablar de algunos métodos hormonales, como la famosa tableta del día después, que es la que más controversia generó porque justamente actúa haciendo esto. Y las DIUs, ¿ya? Bueno, y lo otro, como decía, aumentar el grosor del moco, bueno, que esto en realidad sería también bloquear a los espermatozoides, ¿no? Ya que al cambiar la consistencia del moco, frenaría lo que es el avance del espermatozoide. Bien, entonces vamos a evitar que el espermatozoide se una al óvulo a través de diferentes mecanismos, pero también, como decía, vamos a evitar que lo que es el embrión se implante. Y en esta imagen estoy tratando de mostrarles justamente ese aspecto. Ya sucede que cuando hay eyaculación, una relación sexual dentro de la vagina, ya ese espermatozoide va a subir. Vamos a ver, voy a poner acá, el espermatozoide va a subir hasta la trompa de falopio, hasta lo que es el istmo, y ahí se detiene y hace un proceso de maduración y espera a que el óvulo le mande una señal química para que siga avanzando. Si no hay óvulo, ahí se va a morir y se va a reabsorber. El óvulo también, cuando es liberado, ya va a salir a lo que es la porción del infundíbulo y ahí también se va a detener y va a ser también un pequeño proceso de maduración. Cuando termine de hacer esa maduración, va a empezar a liberar sustancias químicas que serán las señales para que el espermatozoide avance, como diciendo, ya estoy lista, el óvulo, ¿ya? Y el óvulo va a empezar a avanzar. Aquí el dibujo han puesto acá, pero en realidad debe ocurrir acá, ¿ya? Pero vamos a entender por el gráfico, ¿ya? Entonces el óvulo manda señales químicas al espermatozoide y empieza a avanzar el óvulo, y entonces cuando los espermatozoides detectan las señales químicas,
corren a alcanzar al óvulo y cuando encuentran ocurre la concepción. Una vez que ocurra esto, ese embrión, que va a pasar por diferentes fases embrionarias, va a empezar a viajar por la trompa hasta implantarse en el endometrio de 7 a 9 días después de la concepción. Entonces, si hubo concepción para unas culturas o religiones, eso ya es embarazo. Pero con ciertos datos, desde el punto de vista clínico, recién el embarazo ocurre cuando hay concepción, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el criterio, ¿ya? Si estamos hablando de un método anticonceptivo que evita que el espermatozoide se una al óvulo, eso es aceptado por algunas religiones porque ellos consideran que todavía no ha habido embarazo. Pero si yo les hablo de métodos que evitan que el embrión se implante, para ellos ya hay embarazo en el momento de la concepción y por lo tanto estos métodos no son aceptados por estas culturas o religiones porque creen que sería un método abortivo. ¿Listo? Eso, para que entiendan ese criterio del por qué cuando nosotros hablamos de algunos métodos, es importante entender esto porque incluso puede generar ciertos comportamientos humanos agresivos en algunas circunstancias cuando uno ofrece un método que sería este tipo y que a veces va contra sus creencias y ellos no fueron informados sobre este punto. ¿Ya? De hecho, les digo por experiencias que he tenido incluso con los menonitas, por si acaso. Bien, beneficios de los métodos anticonceptivos. ¿Ya? Los beneficios se los voy detallando. ¿Ya? Primero, obviamente, la prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo de las mujeres, principalmente cuando hablamos de mujeres que todavía no están preparadas para el embarazo, ya sea porque no tienen todavía la capacidad física, psicológica o incluso económica. ¿Ya? Entonces, personas jóvenes, ya prevenimos riesgos para la salud, principalmente relacionados con el embarazo. Ahora, en una mujer que no es joven, estamos hablando de mujeres que ya están en una edad adecuada para tener hijos y hasta de repente ya han tenido hijos, pero puede que tengan alguna patología de base que se pueda complicar con un embarazo. Entonces, estamos hablando de mujeres que pueden estar con alguna enfermedad en las cuales no recomendamos que se embarace o está tomando algún tipo de medicación que no va acorde con el embarazo. Entonces, en estas circunstancias, un anticonceptivo va a prevenir los riesgos para la salud relacionados con el embarazo, en ese caso, ¿no? Por ejemplo, una mujer que de repente ya ha tenido 2 hijos y en los 2 embarazos anteriores ha tenido preeclampsia o incluso eclampsia, no le vamos a recomendar un tercer embarazo porque probablemente en ese embarazo fallezca ella y el niño. Entonces, vamos a prevenir estos si recomendamos un método anticonceptivo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender eso, que previene esas complicaciones relacionadas con el embarazo. ¿Ya? Reduce la mortalidad infantil. Bueno, es lo que les mencionaba anteriormente, que los embarazos cuando son muy cercanos a veces son algo inoportuno, por lo que hace que incluso la parte económica no pueda dar para atender a veces a 2 niños muy seguidos y eso puede generar incluso que el niño, uno de los niños fallezca. O incluso el aspecto fisiológico, que es lo que el cuerpo, como decía, todavía no está preparado, el cuerpo de la madre, para recibir al siguiente niño y por lo tanto haya más riesgo de que el niño fallezca. Prevención de infecciones por VIH-Sida, eso solamente aplicable a los métodos que sirven para prevenir estas infecciones, que básicamente son los preservativos y el método de la abstinencia, que bueno, es el método que la mayoría no quiere, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de estas enfermedades que se transmiten por transmisión sexual y por lo tanto al usar un método anticonceptivo relacionado con esto va también a reducir los casos de personas enfermas con enfermedades de transmisión sexual. No solamente el VIH-Sida, sino otras enfermedades también de transmisión sexual. ¿Ya? Le permite a la mujer tener un poder de decisión sobre ella misma y si el hombre aplica el método anticonceptivo, poder decir sobre el mismo. Porque ahora van a ver que hay métodos también anticonceptivos para hombres, ya que antes solamente se hablaba de la mujer, pero ahora hablamos de ambos.
y además le permite tener una mejor educación. Yo por eso siempre, cuando viene una paciente a solicitarme información sobre esto, le informo bastante parecido a lo que estoy mostrando a ustedes, ya, pero les educo sobre cómo debe ser incluso lo que es la planificación familiar, ¿no? Pensar en cuántos hijos va a tener, acorde a su edad, sus capacidades de ella, de su pareja, etcétera, ¿ya? Entonces les permite también tener una mejor planificación de vida individual y también en pareja. Disminución de embarazo en adolescentes, que de por sí un embarazo adolescente es de alto riesgo por el hecho de que el cuerpo no está preparado para el desarrollo de un embarazo, la parte psicológica, económica, etcétera. Hay estudios interesantes sobre que muchos niños de madres adolescentes terminan en la calle, ¿ya? No solamente están viendo, tenemos que preocuparnos por la parte física, psicológica, ya económica, sino incluso de la parte social de un niño, ¿no? Ya, y eso es importante informarlo a las personas, principalmente si son adolescentes, para que ellas aprendan a planificar su vida. Menor crecimiento de la población, bueno, eso dependiendo de lo que es la sociedad. Como decía, en algunas sociedades se prefiere un crecimiento más rápido, otros menos. Y eso depende también del momento que está viviendo un país. Ya, por ejemplo, después de de las pandemias, que muchos han muerto, algunas poblaciones van a requerir crecimiento. Y van a escuchar, por ejemplo, poblaciones como lo que es Europa, son algunos países donde tienen altos niveles de personas de la tercera edad, una población grande y muy pocos jóvenes, van a estar más bien ellos tratando que haya más jóvenes, ¿no? Por lo tanto, más embarazos. Bien, hay una pregunta que dice, una paciente que se cuidaba con intradérmico por más de 3 años, se lo quitó y ese mismo día se colocó el trimestral. Tiene un retraso de algunos días. Eh, bueno, siempre cuando se cambia un método anticonceptivo a otro, hay un riesgo de que haya una falla. ¿Ya? Siempre hay ese riesgo. Sin embargo, estamos hablando de dos métodos ya que son de tiempo prolongado, lo que es el intradérmico, ya que generalmente debe ser levonorgestrel, ya, y el de 3 meses, no sé cuál, pero habría que ver qué hormona es, ya. La probabilidad de que pudiese embarazo es baja. Sin embargo, sí, siempre hay esa probabilidad cuando se cambia de un método a otro, porque hay probabilidad de que falle la respuesta hormonal del cuerpo de la mujer. Hay que entender que estamos cambiando dos hormonas diferentes y los cuerpos no responden igual. Si la mayoría habrá un bloqueo, ¿ya? Pero pudiese que en algunos haya habido un pequeño disparo hormonal que haya generado una ovulación. Entonces sí hay una probabilidad de embarazo, pero es muy baja, ¿ya? Probablemente sea un efecto adverso de las hormonas. Y justamente estas dos hormonas, la que es los implantes y las que vienen en las ampollas trimestrales, son hormonas que entre sus efectos adversos están la irregularidad menstrual, los retrasos menstruales e incluso lo que es la menorrea, el hecho de que se corte el periodo. Así que yo les recomendaría, uno, para una siguiente circunstancia, en un futuro, para un caso similar, siempre es recomendar un método alternativo mientras está ocurriendo el cambio. Eso significa usar un método de preservativo no asociado o de repente incontinencia temporal, ¿no? Algún método asociado que fortalezca a ese otro cuando se hace el cambio. ¿Ya? Y en este caso, recomendarle una prueba de embarazo que se la haga, aun cuando tengamos la seguridad de que no hay, porque simplemente el hecho de que la mujer ya esté nerviosa de que pudiese estar embarazada va a alterar sus hormonas e incluso su psicología. Entonces, yo siempre les recomiendo que se haga una pruebita de embarazo, aunque sé que va a ser negativa. Y le explico eso porque ella va a estar más tranquila
de que le salga negativa, porque mientras no se la haga y haga el retraso, a pesar de que sabemos que es un efecto adverso, va a estar muy intranquila y nerviosa, principalmente si no estaba esperando embarazarse, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que es un efecto del cambio y probablemente es un efecto adverso nada más y no haya embarazo, pero siempre hay ese riesgo cuando hacemos los cambios. Bien, no sé si eso responde la pregunta o si quisiera que amplíen algún punto. A ver, ¿qué lapso de tiempo para cambiar un método anticonceptivo a otro? Bueno, en sí depende de las circunstancias que van cambiando en la vida, ¿ya? Acuérdense que decía rato que los anticonceptivos no son ideales ya para una persona, sino para el momento. Puede que esa mujer o ese hombre hayan sido solteros y hayan estado usando un método anticonceptivo, ya dependiendo del de tipo de vida sexual que tenía. Pero ahora que tienen de repente una pareja fija, quieren otro método, pero ese método habría que analizar si es un método que ellos, vámonos, no quieren tener hijos por un largo periodo, vámonos, estamos hablando 5 años, 10 años, ¿ya? O de repente sí esperan un hijo, pero no quieren que llegue pronto. Entonces podemos poner ahí un método que tenga una tasa de fallo más baja, más alta, etcétera. Pero no hay un lapso de tiempo para ningún método. ¿Ya? Una mujer, por ejemplo, que se coloca una T de cobre, puede tener de repente ese método, ¿no? El método por 15, 20 años, haciendo los cambios cada 5 años o cada 3, dependiendo del tipo de T de cobre que se haya colocado. Entonces, ya pudiese mantener el método siempre y cuando las circunstancias de su vida no hayan cambiado, esté bien, lo tolere, no hay efectos adversos, etcétera, ¿no? En cambio, puede ser que un método tenga que cambiarse más rápido porque cambiaron las circunstancias, porque hay efectos adversos, incomodidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso que mencioné hace rato, muchas mujeres no se sienten cómodas con la menorrea, ya cuando tienen el corte de periodo, a veces ese es el motivo principal porque tenemos que cambiar de método anticonceptivo, porque si bien está siendo muy efectivo y todo lo demás, pero hay muchas mujeres que están acostumbradas a ver su periodo cada mes. Y si no lo ven, están totalmente alteradas. Entonces, a veces es un motivo y hay que analizarlo, ¿ya? Entonces, no hay un periodo específico. Eso se debe analizar dependiendo del caso y las circunstancias que van ocurriendo durante el proceso de vida de la persona, ¿ya? Bien, otra pregunta dice, ¿es cierto que la T de cobre solo se la pueden poner las mujeres que ya hayan tenido hijos? Bueno, en sí no. Una mujer que no ha tenido hijos sí se puede poner una T de cobre. Ya, ese no es tanto el problema. Ya, sino entre algunos de los efectos adversos de las T de cobre está que pueda generar una reacción inflamatoria en el útero, que haga que el útero, con una baja probabilidad por si acaso, ya se termine cicatrizando las paredes adheridas o hagan ya sinequias, que se llama lo que se van pegando, que le haga que sea más difícil embarazarse en un futuro. Y puede ser que esa mujer que es joven, de repente ahorita no quiere embarazarse, pero en un futuro sí quiera desesperadamente y le cueste más. No es que no, sino que le va a costar más embarazarse. Por eso no se recomienda una T con en mujeres que no han tenido todavía un hijo, ¿ya? El otro, en cuanto a la dificultad de colocar la T de cobre, se puede colocar, solamente que necesita un poquito más de dilatación del cuello uterino, lo cual es un poquito más difícil desde el punto de vista del procedimiento, pero de que se puede, se puede. Pero no se lo recomienda justamente por lo que les estoy explicando. ¿Ya? Hay DIUs que son más recomendables en mujeres, ¿ya? Que no han tenido todavía hijos. Sin embargo, yo personalmente suelo recomendarles otro método por las circunstancias, ¿no? ¿Hay algún método, efecto adverso de la abstinencia? Bueno, en sí no. El aguantarse tener relaciones sensuales no te va a traer cambios físicos ni psicológicos ni nada, pero de repente, si vos tienes una relación de pareja, eso vaya en contra de la relación, ¿no? Entonces, si bien no tiene un efecto adverso individual, sí puede afectar tu relación de pareja, ¿ya? Claro que es recomendable abstinencias temporales cuando hay circunstancias, ya, obviamente
pactadas con la pareja, explicadas, para que no haya desconfianza y esas cosas que ustedes saben que son propias de la vida de la pareja, ya en la cual de repente, como decía hace rato, cuando va a haber un cambio de un método a otro método y para evitar los embarazos, quedar de acuerdo en un tiempo en no tener relaciones sexuales, eso incluso hasta puede que fortalezca la pareja por un tiempo, ¿no? Bien. Si yo quiero ponerme un chip para cuidar, bueno, no son chips, pero bueno, decimos implantes. ¿Regular el periodo? No, no lo recomiendo para regular el periodo. Generalmente más bien va a volver irregular o hasta puede que lo corte. El que sí les regulará el periodo son las píldoras. Ya vamos a hablar, eso les voy a hablar de forma más específica los siguientes sábados, ya cuando hable de métodos hormonales, que eso es bastante largo de hablar, ya iban a ver que algunos métodos son más recomendables dependiendo del tipo de hormona y las combinaciones que tienen para cuando queremos también al mismo tiempo regular el periodo y cuáles no lo son. ¿Ya? Sin embargo, lo que es los implantes, ya generalmente no los recomiendo si es que ella quiere, porque si no le interesa ese punto, porque puede que no le interese si está regular, no habría problema, ¿no? Pero si quiere regular periodo, es mejor lo que son los métodos periódicos y las tabletas. Ya, entonces, bueno, en el mundo, en cuanto a la necesidad insatisfecha de anticoncepción del mundo, bueno, en los países desarrollados hay pocas variedades de métodos aquí, van a ver que hay hay métodos bastantes, pero hay muchos que van a escuchar que aparecen en otras partes y que tardan en llegar a nosotros. Por ejemplo, la famosa tableta de emergencia, cuando salió hasta que llegó a Bolivia, tardó casi como 6 años. Ahorita hay el método anticonceptivo masculino que se está experimentando y está funcionando. Y eso voy a hablar también cuando hablemos de la parte hormonal, ¿ya? Y que en Bolivia todavía no está teniendo acceso. Entonces, ya las variedades afectan en cuanto a lo que es el decidir sobre un método adecuado. ¿Ya? Los temores de los efectos colaterales, ¿no? Como les decía, algunos pueden tener algunos efectos colaterales, como lo que estaba hablando hace ratito, lo que es la menorrea, la irregularidad menstrual. Ya, no hay problema. Por ejemplo, una mujer que use inyectables, pongámosle esos de 3 meses por 2 años, puede que en estos 2 años se le corte su periodo, tenga una menorrea por 2 años, pero no es ningún problema eso desde el punto de vista fisiológico, ya que se deje la hormona, volverá a recuperar su periodo y todo funcionará adecuadamente y se puede embarazar, todo solamente que tarda un tiempito en regularizar. Pero el temor de que como ya no tiene su periodo, ya todo esté fallando, no se embarace, como decía rato, los temores que puede haber en cuanto a la de cobre, que van a escuchar hablar que genera embarazos ectópicos y que se mueven, etcétera, ¿no? Puede hacer que las mujeres estén temerosas y eso es una de las ventajas de los métodos. Entonces, por eso es importante informar adecuadamente, ¿ya? La oposición por razones culturales o religiosas, por eso les hablo bastante de ese punto, porque van a ver que a menos aquí en Bolivia, donde tenemos niveles culturales muy bajos, es unas cosas que más debemos buscar eh, relacionar con el anticonceptivo, o sea, ver qué nivel cultural tiene la mujer o el hombre que va a hacer, o la pareja que va a usar un método anticonceptivo, cómo son sus creencias, para que en base a eso nosotros le demos un mejor método anticonceptivo, ya que ellos se van a poner por diferentes motivos y bueno, habrá unos que son más accesibles o no desde su punto de vista. Algunos servicios de mala calidad. Y esto, a pesar de que yo soy personal de salud, siempre estoy peleándome con esto porque sí tenemos malos servicios de calidad en cuanto a lo que es información de métodos anticonceptivos. ¿Ya? Eh, nos falta más en cuanto a servicios específicos sobre esto. Los centros de salud deberían tener un gabinete específico con de repente un personal de salud, un médico, una enfermera, que sea específico para lo que es orientación sexual, planificación familiar y lo que es anticoncepción. Ya no como alguna vez han ido a un centro de salud y a la rápida te dicen, quiero un método, ¿cuál quieres? No te informan, te hacen decidir
sin informarte y por lo tanto agarras un método que de repente te falla porque no estás muy informado o te produjo algún efecto adverso y terminaste dejando los métodos, bueno, etcétera. ¿Ya? Errores que ocurren al principio. Bueno, como todo, cuando aprendemos, fallamos, ¿no? Y muchas veces los principiantes, como decimos, en un método anticonceptivo, puede que falle. Y tenemos las barreras de género, que para no decirlo, es el famoso machismo y feminismo últimamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante ofrecer gran variedad y cuanto más sepamos y más se informe y más se dé, mejoraremos mucho las tasas de salud de las personas y obviamente disminuiremos la mortalidad infantil, ¿no? Como mencionaba. Ya es importante seleccionar un método adecuado a cada cliente en cuanto a lo que es su deseo de no embarazarse, en cuanto a su deseo de evitar la transmisión de enfermedad de transmisión sexual y en cuanto a las ventajas y efectos secundarios que tiene cada método. Y en base a esas tres cosas, cada paciente decida sobre qué método de forma voluntaria quiera recibir. ¿Ya? Entonces, es importante, a menos cuando hablamos, bueno, no sé si aún está en todas mis charlas, cuando hablo de calidad, relaciones humanas, ya ahí tiene que ver con satisfacer las necesidades. Y cuando hablamos de anticoncepción, un trabajo adecuado en anticoncepción como persona de salud es cuando satisfacemos las necesidades en base a esas tres cosas. Su deseo de embarazarse o no embarazarse y en qué momento quiere embarazarse, ¿no? La protección de enfermedad de transmisión sexual, dependiendo del estilo de vida que tiene y sus preocupaciones en cuanto a esto, ¿ya? Porque puede que sean parejas estables y no tengan mucha preocupación en cuanto a esto. ¿Ya? Sus ventajas que tiene cada método, sus desventajas y los efectos, que sean adecuadamente informados y el paciente sea informado y él diga, yo voluntariamente quiero este método. ¿Ya? Bien. Entonces, por lo tanto, debemos dar un asesoramiento adecuado a cada paciente, informando sobre cada método y el que él haya escogido, explicarle cómo debe usarlo, explicarle si es apropiado, porque puede ser también que él haya escogido un método ya porque escuchó el amigo y no sea el apropiado para esa persona. Pero es importante informarlo y asesorarlo sobre si ese método es o no es apropiado para ese paciente y ofrecerle otros más apropiados. Bien, cuando ofrecemos métodos anticonceptivos siempre es importante ya estar seguros que no haya embarazo, ya, y estar razonablemente seguro de que una mujer no esté embarazada, principalmente si el método es obviamente el que va a, o sea, el que va a escoger la pareja sea la mujer la que va a llevar el método, ¿ya? Entonces, debemos estar seguros de que no hay embarazo. Para eso pudiésemos hacer pruebas, pero podemos estar, como dice, razonablemente seguros si están con estas circunstancias, ¿no? Si han pasado 7 días desde su última menstruación, no han pasado, perdón, más de 7 días desde el momento de su menstruación, no ha tenido relaciones sexuales de la última menstruación, o sea, ha tenido un ciclo por lo menos sin relaciones sexuales, está usando de forma correcta y sistemática un método anticonceptivo, no han transcurrido más de 7 días desde un aborto, no han transcurrido más de 4 semanas después del parto, si no está amamantando, porque está amamantando, son 6 meses, ¿ya? Dice razonablemente, no dice estar seguro, porque si hay dudas, mejor hacer pruebas de alguna manera. Bien, entonces, la selección del método. Vamos a guiar a nuestros pacientes para seleccionar el método. ¿Ya? Como han visto, van a ver, y vamos a ver ahorita, hay varios métodos anticonceptivos de todo tipo, barreras, DIUs, etcétera, ¿ya? Y se debe tener ciertos factores, o podemos decir, ciertos factores para que esta persona pueda considerar qué método va a elegir. Bueno, ya que está. Pero antes de eso, a ver, hay una preguntita. Dice, para una joven que usará por primera vez un método anticonceptivo, ¿qué método es recomendable si la cliente no se decide? Bien, en primer lugar, si no se decide, no se olviden, acuérdense lo que les decía anteriormente,
la persona debe estar segura que quiere un método anticonceptivo. Si está indecisa, es mejor orientarlo hacia una planificación familiar y prepararse para un embarazo. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, estamos prácticamente como diciéndole, o quieres embarazarte o no. Ahora, si ella decide y está segura ahora que quiere un método, después de haberle explicado eso, que quiere un método anticonceptivo, ya, eso dependerá también de las características propias de esa mujer, ¿ya? No te voy a decir mucho acá porque para eso necesito explicarte las características de cada método y eso voy a ir viendo los siguientes sábados, ¿ya? Cada método tiene sus propias características dependiendo de las circunstancias, ¿no? Como, por ejemplo, el tipo de vida, ¿no? Si tiene varias parejas sexuales, si fuma, si consume bebidas alcohólicas, alguna enfermedad, obesidad, etcétera. Ya, así que para las personas jóvenes, sin embargo, el método que más, no estoy diciendo que sea recomendable para una mujer, porque pensé que os he dicho, depende de ciertas características, los métodos más adecuados suelen ser generalmente los métodos de las píldoras, porque en ese caso ayuda incluso a que tengan un mejor control de su periodo. Sin embargo, dependerá de otras circunstancias, como por ejemplo la propia privacidad. Puede que la persona no quiere que le pillen las tabletas, entonces, como es adolescente o joven, de repente necesita un método más discreto, ¿no? Como las ampollas, etcétera, ¿no? Entonces, habría que analizar el caso en base a varios factores. Justamente lo que estamos viendo aquí ahorita, de forma general, para todos los métodos anticonceptivos. Las pastillas de emergencia, ¿cómo es recomendable? Bueno, la única forma recomendable es evitar no tener que usarlas. O sea, usar otro método anticonceptivo y no tener que usar las pastillas de emergencia. Pero se llaman de emergencia. En otras palabras, no debería de usarlas, a menos que, bueno, pasó algo ya que no lo tenía muy bien previsto. Ahora, si algo tengo que usar, lo más recomendable es que lo tome lo más rápidamente posible después de haber tenido esa relación sexual no programada o no planificada, ¿ya? Y tomarlo lo más rápido posible, porque cuanto más horas pasan desde el momento de la relación sexual hasta que tome la tableta, la probabilidad de fallo va incrementándose. Va a ser más probable que falle cuanto más tarde en tomarla, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, si te digo que no es el método que debe tomarse, es pues solamente una vez, cuando ocurra. Si yo ya tuve una relación sexual y tuve que tomar tableta del día después, debo pensar en otro método a futuro. ¿Ya? No en este método, sino en otro. ¿Por qué? Por los efectos que vamos a ver después cuando hable de esa tableta. ¿Ya? Bueno, se va a cortar, así que nos vamos al enlace 4. ¿Ya? Me faltan todavía unas 9 diapositivas, así que probablemente lo terminemos en la mitad de la sesión, pero por si acaso. ¿Ya? Vámonos a la otra y si hay más preguntas, pues seguimos. Espero las preguntas. Bien, vámonos saliendo, vámonos a la otra sesión, a la que dice 4 anexo, creo que le puse. ¿Ya? Bueno, vámonos.